Ay, por favor, ¿esta está? No, por favor, esta está buenísima. Esta es la mejor que hemos probado en el día, ¿eh? Posiblemente la mejor que probaremos. Amigos, amigas, buongiorno, ciao bello. Así es, estamos en Italia. Qué bonito estar caminando las calles de Roma. Todo es tan bonito. Vino por todos lados, pasta por doquier. Dijera la juventud actual, todo es muy aesthetic. Me siento como en una película constantemente. Y bueno, en esta edición de Luisillo el Gordillo, vamos a hacer una prueba de diferentes pizzas verdaderamente italianas. La pizza es posiblemente uno de los platillos más internacionalizados en todo el mundo. Está en todos lados, ha sido intervenida de la manera que te lo imagines. Le han puesto piña, le han puesto verdura, le han puesto marisco, le han inyectado queso adentro del pan, la han mezclado con hamburguesas, con emparedados, con tacos. La pizza es simplemente un platillo que le gusta a todos. La han hecho en cono, las hay caras y las hay baratas. La pizza simplemente está por doquier porque a todo mundo le encanta. Originario de la zona de Nápoles en Italia, este es un platillo que por norma debe de tener masa, tomate, aceite y queso, aunque por supuesto hay muchísimas variantes. De hecho, se data que fue inventada por ahí del siglo XVII y de hecho el autor Alejandro Dumas narra en uno de sus libros que la receta original tiene aceite, tomate, anchoas y queso. ¿Qué tal anchoas? Qué curioso, ¿no? Ya después, por ahí del siglo XIX, siglo XX, fue que se fue expandiendo alrededor del planeta, pues muchas personas de Nápoles estaban migrando, sobre todo a Estados Unidos. Y muchos afirman que de hecho fue Estados Unidos el responsable de hacerlo algo como más internacional y más de gusto general. Sea como sea, hoy vamos a intentar probar algunas de las recetas auténticamente italianas. Nada de que hawaiana con piña y qué son esas vaineras, no. Nos vamos a intentar ir a las raíces de las recetas napolitanas e intentaremos determinar cuál es la más sabrosa y, por supuesto, como siempre, la más engordante. Así que acompáñenme, edición de Luisillo el Gordillo de pizzas en Italia. Esto va a estar suculento, ¿ok? Recomiendo que vean este video al menos con un pancito con mermelada, porque advierto que el apetito será abierto. Normalmente diría vamos a darle, pero estamos en Italia, así que diré andiamo. Antes de comenzar con nuestra cata de pizzas, vamos a analizar un poquito el origen de por qué la pizza lleva este nombre. Pues verán, seguramente hay muchas teorías del origen de la palabra, pero la que más tiene fundamento y la que más me gusta personalmente es que la palabra pizza viene del italiano pinz. Esta es la conjugación del verbo pinzere, que significa machacar. Entonces pizza sería como machacado, porque en efecto pues machacas el tomate, ¿no? La masa también los mezclas y pues queda pizza, ¿no? Queda como machacada. Vamos a empezar con dos de las recetas más tradicionales. Es por supuesto la receta margherita y la caprese. Margherita como tal es la masa, la salsa, el queso y por lo general debe de llevar albahaca. En esta ocasión no le pusieron albahaca, pero por lo general debe llevarla. La caprese es muy similar, solo que se le suele poner algo de cebollín y de igual manera lleva el tomate, ok, el pomodoro entero en rebanadas. Caprese se llama así porque viene de la isla Capri en Italia. Y margherita, este tiene un nombre muy bonito, se llama así porque hace mucho tiempo un chef le estaba preparando unas pizzas a la reina Margarita y le dijo ¿cuál fue tu favorita? Así que la reina Margarita vio la pizza y dijo oh, me gusta esta que tiene rojo, blanco y verde, tal como la bandera de Italia, y por eso es que lleva este nombre, Margherita. Por cierto, algo muy curioso que he analizado estando acá en Roma es que en muchos lugares de pizza te la cobran por peso. No es como por rebanada, no es por la pizza entera, es por cuánto pesa tu pie. En este lugar, por ejemplo, te venden a 20 euros el kilo. Ya depende de qué tan bien o qué tan mal la preparó el chef, qué tan masuda, qué tantos ingredientes le colocó. Sin importar el sabor, va a ser 20 euros el kilo de pizza. ¿Se sabían esto? Buen apetito, probemos.
La margarita es lo que es la clásica, te saca de apuros. De hecho, si a la margarita le quitas el queso, se llama como tal pizza marinara, lo cual mata un poquito el mito de que la pizza sí o sí tiene que llevar queso. Y la marinara, a pesar de que podríamos pensar que tal vez se llama así porque tiene ingredientes del mar, se llama así porque se supone que los marineros la consumían para no marearse a la hora de estar en sus lanchas, en sus barcos. Entonces marinara es simplemente masa, aceitito y tomate y ya con queso. Y les repito, por lo general albahaca ya es margarita. Riquísima, deliciosa, un clásico. Vamos con la caprese. Por cierto, no lo mencioné. La caprese por lo general se hace con queso fresco mozzarella, ok, también eso la distingue, y el tomate fresquito, así como lo vemos. ¡Qué delicia! Miren, diré que siento que estoy comiendo mejor con la caprese. Como que se siente más sustanciosa, le echó más ganas el chef. Aunque diré que estas en particular del lugar que escogimos no han sido las mejores que hemos probado. Mientras vayamos avanzando, estoy seguro que la vaina va a ir mejorando. Continuemos, que el apetito apenas se comienza a abrir. Vamos a quitarnos un pequeño prejuicio y aclarar que no es del todo incorrecto comerse la pizza usando tenedor y cuchillo. A ver, si la pizza te la traen al taglio o bien rebanada, como en este caso, ahí sí que te la tienes que comer con la mano, ¿no? Porque se intuye que la vas a compartir. Pero si en efecto la pizza te la pediste para tú solito y te la trajeron así entera, sin rebanar, lo más normal es en efecto comértela con tenedor, con cuchillo y vámonos para adentro. Aprobado por los italianos, no es de mala educación. Vamos a probar ahora otra de las clásicas de Italia. Esta es la pizza capricciosa. La capricciosa se compone de tomate, queso, alcachofa, aceituna, champiñón y jamón. Existen variantes, más y menos ingredientes, pero la clásica italiana capricciosa es lo que es. Y sí que es un capricho, entiendo por qué el nombre. Sí que es algo de personas caprichosas pedir tantos ingredientes. Esta suele ser de las más costosas dependiendo del lugar. La verdad, esta que encontramos en este sitio, buen tamaño. Yo diría que comen 2 personas, 9,50 €. Miren que ese es un precio más que aceptable. Hasta nos sobró para nuestro clásico Aperol Spritz. Más italiano imposible. Pues provechito. Nombre, fresquita, recién hecha, está deliciosa. Uno sin duda tiene la pregunta de por qué se llama capricciosa. Y verán, según la investigación de Luisillo el Gordillo, esto es porque en la década de los 1950 un chef italiano creó esta receta en su restaurante que se llamaba La Capricciosa. Entonces por eso se quedó el nombre, por el nombre de su restaurante. Aunque en efecto pedir tantas cosas es todo un capricho. Le voy a dar su 9.5 a esta capricciosa. Simplemente monumental. Vean esta otra que encontramos. Esta también es receta completamente italiana y se sale bastante de la regla de que la pizza tiene que tener tomate. Esta simplemente se llama pizza patate y es como tal masa con papa o bien patata y queso. Por 3 € nos han vendido esto. Probemos, pura papa. ¿Qué les digo? La verdad me sabe más como a una tapa española, ¿no? Como algo que iría yo, me pediría mi tintito de verano, llegaría el mesero malhumorado. ¡Hostia, qué va a querer! ¡A tomar por culo, va! Y me va a dar aquí, me va a dar unas croquetas, me va a dar mi patata. ¿Por qué siempre son malhumorados los camareros de España? Es pregunta seria, ¿qué está pasando ahí? Y me va a decir, no, que la patata brava de Valencia. Y me va a dar esto, no sé, me sabe más como a un platillo español que a un platillo italiano, pero ¿qué tal? A esta le voy a dar, la verdad, sus 6. No porque no sepa bien, sino porque en mi concepto americanizado no me sabe a una pizza. ¿Se les antoja? Pizza de patata con queso, comenten. A mí no me ha encantado. Que no les quede duda que en Italia hay pizzerías por todos lados. De verdad, son como taquerías en México. Caminas 10 metros, hay una más. 20 metros, otra más. Pizzerías por doquier. Sí, el prejuicio es verdad, pizzas por todos lados, a todas horas. Y bueno, nos hemos pedido, chequen esta. Esta es súper italiana, la pizza diavola. Como lo dice su nombre, ok, esta es una diablita, ok, esta pica. Suelen hacerla o bien con salami picante o con chorizo
chorizo picante. Es como la clasicaza que comemos de nuestro lado del mundo, la de pepperoni, pero esta pica. Y nos hemos pedido también esta que es la carbonara. Tal como una pasta carbonara, tiene huevo, tiene tocino, tiene el queso y en este caso también tiene la base de pomodoro, bien de tomate. Estas son un poquito más caras porque podemos ver que tiene, la verdad, un tamaño mucho más grande y también los ingredientes se ven como mucho más prominentes. Más que suda, más gorda la carne. De a 10 euritos cada una de estas. Vamos a probar. Buen apetito. Ok, la consistencia buena, la masa delgada. Las masas suelen ser delgadas, ok, de este lado del mundo. Probemos, buen apetito. Sentimos el dulcecito del tomate y uff, ahí viene. Ahí viene, si es picantito. Yo me imagino que esto es por la manera como condimentan la carne, ¿no? Cuando está el rollo de salami, ahí le han de poner sus chilitos, le han de poner su pimienta picante. Porque sí, incluso para las personas sin un paladar acostumbrado, esto podría ser muy picante. Para un coreano, para un mexicano, pues no realmente. ¿Qué pensarán los italianos de que de nuestro lado del mundo le ponemos salsa picante a la pizza? De verdad, hasta que te quemen los ojos. Diabola maximissimi. Y bueno, vamos a ver la pizza carbonara. No, espérense, sí se me quedó enchiladita la boca, sí está buena. Vamos a bajárnoslo acá con la carbonara, que vean esta sí se ve súper quesuda. Esta se ve brutal. Ay, por favor, esta está... No, por favor, esta está buenísima. Esta es la mejor que hemos probado en el día, posiblemente la mejor que probaremos. Esta sí le voy a dar su redondo 10, sin dudarlo. A esta le iba a dar su 10 también, pero tras probar la carbonara... Ya no sé, Miren, le vamos a dar su 9 a esta, muy bien merecido. Y su 10 perfecto a la carbonara. ¡Wow! Este lugar está bueno. Pinzitali. Pinzitali se llama el lugar de las pinzas. Ya estamos acá, incluso cultivándonos. Las pinzas tradicionales, wow, muy bien hechas. Precio un poquito más allá del estándar, pero creo que vale la pena. Su 9 y su 10, brutales. Pequeña intervención del Luisillo, el borrachillo. Y es que vean, esto es algo súper común de Italia que me agrada. En Italia son bastante borrachillos y es bien común ver de estos lugares de coctelería de vino por la calle que te venden así lo que quieras, ¿no? Tu cubita, tu Campari, tu Aperol Spritz por 4, 5, 6 euritos y puedes llevártelo en la calle. Aquí en Roma es legal tomar en la calle siempre y cuando no estés malacopeando. Y sí es bastante usual. A ver, se antoja mucho más tipo en verano, ¿no? Ahorita en invierno están viendo ustedes, lo pueden ver por mi vestimenta que hace bastante frío, pero si un veranito sabroso se antoja mucho más. Bueno, prosigamos nuestra siguiente pizza, que por cierto se ve peculiar, ok, dejémoslo en ese adjetivo. Por 4 euros hemos comprado esta pizza que, les repito, vean, el corte es siempre rectangular, que se llama de funghi porcini. La pizza funghi, esta es súper italiana, es la clásica pizza de hongos, que a veces también le ponen jamón, hongo y jamón. Pues este es el hongo porcini, que es el hongo blanco, me parece que es la denominación en español, y lo mezclan de una manera cremosa, vean, de igual manera a esta le falta el tomate y es solamente el hongo porcini con el queso mozzarella. Así que bueno, provechito, buen apetito. No se ve tan apetitosa, al menos para mí, pero tal vez a ustedes sí se les antoja. ¿Qué opinan? Vamos a ver. Sentimientos encontrados con esta pizza. Yo la verdad lo diré como lo siento. No soy muy hongoso, la verdad. Todos los champiñones y demás no me suelen encantar mucho su sabor. Y esta pizza, la verdad, no es la excepción. Así como por gusto propio, sinceramente no la pediría. ¿Tolero el hongo? No sé. Que si la pizza es de pepperoni con hongo, no de jamón, con hongo, etcétera, etcétera, como un complemento. Pero como tal, el ingrediente principal, hongo. Ahí si paso, no la pediría. Y a esta sí, en opinión personal, le voy a dar sus 6, ¿ok? Sus 6 de 10 pizzas. Aunque, ojo, es meramente porque no me gusta el hongo. Tal vez a ustedes les encanta. ¿Qué tal? ¿Se les ha antojado? Pizza de funghi porcini. Continuemos. Prosigamos. Amigos, amigas, con esto concluimos el especial de pizzas italianas desde Italia por su siempre confiable Luisillo el Gordillo. Luigi el Gordigi, ¿no? Es en italiano. ¿Cuál se les antojó más? ¿Cuál hizo que su boca aguara? ¿Les gustaría añadir algún dato? Por favor, aquí abajo en los comentarios. Muchísimas gracias por haberme acompañado y nos vemos, como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. ¡Chao! ¡Pimpocho!